noches con todos. Agradecer al Señor por este tiempo en lo personal y gracias al Señor por estar en medio de ustedes esta noche. Bueno, en estos días, meditando la palabra del Señor en San Juan capítulo 1, y se invita a abrir San Juan capítulo 1. Verso 12. Amén. San Juan capítulo 1, verso 12 dice la palabra del Señor: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. E iba pensando mucho en este texto, en estos días, acerca de la palabra recibir o recibieron, mas a todos los que le recibieron. Y obviamente nosotros ya conocemos al Señor y hemos recibido al Señor. Y la palabra recibir significa, ¿no?, aceptar, tomar y percibir. Amén. Hemos aceptado lo que es Él. Y no solamente lo que tiene Él, sino lo que es el mismo Señor Jesús en nuestras vidas. Y la palabra recibir también tiene que ver con cercanía a uno. Hemos recibido de Él, de su cercanía a nosotros, de Él mismo. Porque uno no puede recibir a distancia, ¿no? Aunque ahora conocemos eso de recibir a distancia. Pero en aquellos tiempos era personal recibir. Era íntimo esto. Y es aceptarlo de Él, lo que es Él en nosotros. Aunque antes de este texto dice, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho el 10, pero el mundo no le conoció y a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero nosotros le hemos recibido a Él y le hemos recibido y hemos aceptado de Él. Y pensaba en esto, ¿no? En esta palabrita, recibir. Y hemos recibido en este aspecto, pensaba yo, como nuestro Señor, a Jesús. Y yo pensaba, Jesús, y la pregunta que yo me hacía, ¿Jesús es mi Señor? Me ponía a pensar. Si realmente Jesús es mi Señor, porque escuché alguna vez decir, no se puede amar sin conocer a alguien. Y yo me ponía a pensar, se puede adorar sin pensar sin tener en cuenta que Jesús es nuestro Señor. No se puede adorar a alguien sin pensar que no es nuestro Señor, sino sabiendo que es nuestro Señor. Y adoramos al Señor sabiendo que Él es nuestro Señor. Y me ponía a buscar en la Biblia y encontré, ¿no?, en Hechos capítulo 9, acerca de recibir a Jesús como nuestro Señor. Porque Jesús tiene muchas cosas. Jesús tiene salvación, tiene sanidad, tiene muchas cosas. Pero Jesús es nombrado en muchos textos como el Señor. Y en Hechos capítulo 9, verso 3 hacia adelante, dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 9, verso 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Amén. Leía este texto acerca de la conversión del apóstol Pablo, y dice la palabra del Señor que primeramente le rodeó una luz, dice, le rodeó una luz del cielo. Amén.
Y después dice que le habló, dice, le dijo, ¿no? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y el apóstol Pablo dijo, ¿no? ¿Quién eres, Señor? En otra parte dice que le habló en el idioma hebreo. Amén. Y según leía, el apóstol Pablo le haya respondido y le haya dicho, ¿no? ¿Quién eres, Adonai? ¿No? Porque en el hebreo era Adonai. ¿Quién eres, Adonai? ¿No? Refiriéndose al Padre. Y Jesús le dijo, yo soy Jesús. Amén. Yo soy Jesús. Yo pienso que el apóstol Pablo tenía ahí, este, como en un momento que, ¿quién me está hablando? Es el Padre que me está hablando, ¿no? Adonai es el que me está hablando y le dijo, yo soy Jesús. Y le dice ahí la palabra del Señor. Inmediatamente, al escuchar la voz de Jesús, él le dice, no temblando y temeroso, le dice, Señor. Amén. Esta posición de decirle Señor a Jesús, reconocerle como el Señor a Jesús. Y Señor tiene que ver, ¿no? Buscaba el significado, es el que lo controla todo, amén. El controlador, el soberano, amén. El dueño. Y dice que él se puso en la condición, amén, de siervo del apóstol Pablo. Y dice acá la palabra del Señor, que el Señor le dice, entra a la ciudad. Y en ese momento el apóstol Pablo quedó ciego, no veía nada. Y me pongo a pensar que muchas veces el Señor nos va a decir muchas cosas y nosotros al primer momento no vamos a ver el resultado o a dónde estamos yendo, porque no hay vista al comienzo. Y es el camino muchas veces de la obediencia al principio, no hay vista. Y me ponía a pensar también, hace ya más de un mes, un testimonio personal, este, íbamos antes con mi papá a un lugar que se llama Caminito de Huancayo. Y las veces que íbamos a ese lugar, son dos familias y muchas veces no estaban ahí en casa, íbamos, no encontrábamos a veces a los que nos decían para ir a enseñar o compartir. A veces llegaba muy tarde y bueno, ¿no? Había muchas veces desaliento en mí, ¿no? Decía, mentira, vos, vamos ahí y no paran los hermanos, no tienen disposición a escuchar. Pero bueno, en este tiempo, hace un mes, la hermana Irene nos invitó para ir, nos dice, estamos haciendo reunión con las dos familias y se están reuniendo jovencitos, sería bueno que vayan a compartirles, nos dijo, ¿no? Pero como yo tenía la experiencia anterior a eso, dije, bueno, no creo que vaya porque siempre que he ido, ha sido prácticamente una pérdida de tiempo. Eso lo pensé yo, ¿no? Cuando me invitó. Entonces mi esposa el día viernes me dice, Josué, vamos a ir el domingo a Caminito de Huancayo. Entonces yo le dije, no ves tú sola, Susan, yo no voy a ir, le dije, sí, no. ¿Pero por qué? Entonces le dije, no voy a ir. Y el día sábado, el Señor me habló en la noche. Estaba entre despertarme y ya mi sueño había acabado y quería despertarme y en ese instante el Señor me habló y me dijo, Josué, ¿para qué te he llamado? Me dijo así, ¿no? ¿Por qué te he llamado? Y me puse a pensar en ese momento y quise responder algunas cosas, capaz algunas cosas positivas que tengo yo, ¿no? Y el Señor me dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados, me dijo así. Y el lugar que se va es un lugar donde hay mucha necesidad económica. Entonces yo dije, bueno, si me está hablando de hambre, ese es un lugar que, bueno, puede ser en lo espiritual también que tengan hambre, no solamente natural, sino espiritual. Y bueno, entonces decidí ir allá a Camino de Huancayo. Entonces fue todo bien, vinieron chicos y bueno, ¿no? Nada más pasó, nada. Bueno, así las reuniones se están llevando a cabo y todo normal. Pero ya en el retiro que tuvimos con los jóvenes, una chica salió a dar su testimonio y la chica quería suicidarse, tenía tendencia al suicidio. Y yo no sabía nada de eso, no percibía, no vi.
no vi eso en ella, no vi que estaba en esa situación. Podría decir que estaba ciego también. Y no veía que ella estaba en esa situación, pero ella contó que desde que empezaron ahí los jóvenes, no solamente yo, sino los chicos de la iglesia, de la reunión, a Caminito, ella ha cambiado bastante, ha sentido una satisfacción dentro de ella y siente una alegría y se siente diferente. Cuando ella empezó a contar esto, me acordé del sueño, cuando Dios Jesús, no, el Señor me habló y me dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Entonces, me puse a pensar y dije, Jesús es realmente nuestro Señor. Y como vemos acá al principio, cuando el Señor nos puede mandarnos algo o nos puede decir algo al principio, posiblemente no veamos, no veamos qué está haciendo Dios, qué está moviendo, porque el apóstol Pablo estaba ciego y luego y el Señor estaba hablando a un discípulo para que vaya al apóstol Pablo, ¿no? El Señor está moviendo otras cosas y el Señor está haciendo su obra aunque nosotros no lo veamos y debemos actuar nosotros en obediencia al Señor, a pesar de que no veamos. Me imagino que para el apóstol Pablo haya sido muy difícil entrar a la ciudad ciego y dice que no comió por 3 días y no veía. Y me imagino que muchas veces como que no vamos a encontrar la satisfacción personal, pero el Señor está obrando en medio de lo que no vemos a veces. Debemos ser obedientes aunque no veamos. Y eso es lo que el Señor me estaba, ¿no? Estaba pensando y decías, tú eres el Señor y tú sabes por qué nos hablas, tú sabes por qué nos has llamado, Señor. Y a ti sea la gloria, como decíamos, ¿no? A Él sea la gloria y la honra. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo también. En Gálatas dice capítulo 1, verso 16 de Gálatas. El apóstol Pablo en obediencia al Señor, cuando él escuchó el llamado del Señor en Gálatas 1:16, en Gálatas 1:16 dice la palabra del Señor. Revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, dice la palabra del Señor. Él fue obediente porque el que le estaba llamando era el Señor. Y él había asumido que el Señor le estaba llamando. Y él automáticamente, no, él se puso en la condición de que el soberano le estaba llamando. Y él no consultó con carne y sangre. Y dice acá la palabra del Señor, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Él entendió su llamado, que hay un propósito en su vida. Y hay un propósito en nuestras vidas. En cada uno de nosotros hay un propósito. Muchas veces no lo vamos a ver, pero tenemos que comenzar a ser obedientes a pesar de que no veamos los resultados. Y el Señor como que me decía, tú puedes ver o tú puedes desalentar, pero el Señor te está diciendo, otra vez tira la red. Me sentía como Pedro, ¿no? Pedro, después de haber pescado y no pescar nada, y ya estar cansado de ir a ese lugar y de repente, en mi nombre echa la red, ¿no? Y Pedro fue y echó la red y salieron muchos peces. El Señor tiene la última palabra en nuestras vidas. Él es el Señor. En Romanos capítulo 14, verso 9, quisiera también leerlo. Romanos capítulo 14, verso 9. Amén. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser el Señor así de los muertos como de los que viven. Amén. El Señor ha resucitado para esto, para ser el Señor, el soberano entre nosotros, el que gobierna, el que controla todo. Y nosotros le hemos recibido a Él. Hemos recibido su señorío en nuestras vidas, su control en nuestras vidas. Y yo me imagino al apóstol Pablo, ¿no? Tantas cosas que pasó el apóstol Pablo en 1 Corintios 11 habla, ¿no? Que él estuvo en naufragios, en azotes, en muchas cosas.
Y cuando dice, no, me gloriaré en la debilidad, dice la palabra. Y yo pensaba, ¿no? Antes, ¿qué es debilidad? Y buscando debilidad significa flexible, ¿no? Él era flexible, el apóstol Pablo. Si el Señor quería doblarlo para acá, él sí iba para ese lado. Si el Señor le doblaba para el otro lado, él iba. Y él era apedreado y se levantaba y él continuaba. Y solamente él se ponía en sujeción del Señor. Y el Señor sabía qué iba a pasar más adelante. Y él solamente entregaba su vida al Señor. Y nosotros tenemos que tener eso en nuestras vidas, sujetarnos a su señorío, porque Él tiene el control de todas las cosas. No se le escapa nada al Señor. Y puedo agradecer y cuando escuché aquel testimonio de la chica que tenía esta tendencia al suicidio y que Dios pudo cambiar su vida, yo me alegré tanto y me alegré en el Señor y dije, oh, Señor, yo te agradezco porque yo soy el beneficiado en hacerte caso, Señor. Yo soy el que estoy contento de este gozo que, que tú compartes conmigo, Señor. Y hay un gozo compartido de parte de Dios en nuestras vidas. Quisiera leer Lucas capítulo 15, verso 11. Lo hemos leído muchas veces. Habla del hijo pródigo. Y bueno, también leyendo acerca del hijo pródigo, parece que no tendría nada que ver con el tema, pero hay algo ahí que me llamó mucho la atención en Lucas capítulo 15, verso 11. Bueno, casi todos lo sabemos, ¿no? Pero vamos a leer, dice también, dijo, un hombre tenía dos hijos, el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y él le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzadlos en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Amén. La primera parte. Bueno, lo que leía, ¿no? Un poco estudiaba. Antes no se pedía herencia antes de la muerte del padre. Amén. Ya pedir herencia antes de la muerte del padre significaba un grave ofensa al padre, ¿no? Era como decir, deseo que estés muerto, padre. Quiero que me des de una vez el dinero, la herencia. Y dice que este hijo pródigo hizo eso, ¿no? No tenía a su padre en estima. Amén. Quiso más el dinero que a su padre, ¿no? En otras palabras. Y dice que él malgastó, y pienso que era judío porque él fue, ¿no? A apacentar cerdos. Él dice que deseó comer de lo que comían los cerdos, pero no lo hizo, ¿no? Y hay una cosa que leía y dice acá la palabra del Señor, que él pensó decirle a su padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, dice, ¿no? Hazme como uno de tus jornaleros, le dice. Pero el padre, antes de que
antes que le diga la palabra, hazme como uno de tus jornaleros, el padre interrumpió, ¿no? Lo que el hijo le iba diciendo. Dice acá, me levantaré, el verso 18 dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme con uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos le vio. Y su padre fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y antes que diga, ¿no? Padre, hazme como uno de tus jornaleros, ¿no? En la posición de siervo, ¿no? El padre, ¿no? A pesar que él tenía ya la idea de ser un siervo, él lo recibió como hijo, ¿no? Amén. Pero su hijo ya había ido ya a la casa de su padre a sujetarse a él, a obedecerle a él. Pero su padre no lo trataba como un siervo, lo trató como un hijo. Y le dice aquí la palabra, dice, ¿no? Antes que diga esa frasecita, ¿no? Pero el padre dijo a su siervo, es como que le interrumpió, le dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestirle y poned un anillo en su mano y calzadlo a sus pies y le trae el becerro más gordo y le hace, ¿no? Un banquete a su hijo. Y más adelante aparece en escena su hermano mayor, al cual yo decía, pobrecito, siempre tuve compasión del hermano mayor. Siempre decía que el hermano mayor me daba lástima, ¿no? O sea, él realmente se merecía más que el hermano menor. Pero leyendo las escrituras no es así. Dice acá la palabra del Señor. Y su hijo mayor, el verso 25, en el estaba en el campo y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música de danzas y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello y le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Y me pongo a pensar y digo, pero si era el señor de la casa, si era el padre de familia y si él invitaba a alguien y hacía fiesta, era de él, él era el dueño de todo. ¿Y por qué el hijo mayor tenía que rehusarse? Y me doy cuenta que el hijo mayor tenía también falta con su padre, porque no se sujetaba a su padre, porque su padre era el señor de la casa. Y también tenía ahí una rebeldía a su padre. Y dice, y me da pena como la actitud del hermano mayor, amén, de no sujetarse al padre, al gozo que tenía el padre, porque el padre tenía un gozo que había recibido a su hijo, pero él no, él decía, él empezó a decir todo lo bueno lo malo que había sido su hermano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo y habiéndote desobedecido, perdón, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, en todas mis cosas son tuyas. Cuando pienso lo que le dice el hijo mayor al padre, no sé si parecería que fuera el joven rico que un día se acercó a Jesús y le dijo, yo he cumplido los mandamientos, he sido bueno, he sido no, muchas cosas de bien, pero realmente no estaba reconociendo a su padre como el Señor. Estaba teniendo ahí, pienso yo que una soberbia ante su padre. Y dice acá la palabra del Señor, no habiéndote desobedecido jamás, dice, y nunca me has dado ni un cabrito. Y muchas veces, amén, pensamos que lo bueno que hacemos, amén, pero no estamos aceptando al Señor, a Jesús como nuestro Señor, al Padre como dueño de todas las cosas. Acá el padre de familia era el señor de la casa, el amo de la casa, pero era desobediente el hijo menor. Pero él dice, no, yo no te he desobedecido, pero ese era desobediente al no querer entrar a la casa. Y tenía mucho orgullo. Dice la palabra del Señor que
el padre le dice, no, el padre le dice el verso 31. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, en todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. ¿Y cuántos nosotros como hijos, amén, en la casa de nuestro Padre, podemos pensar que, bueno, no, podemos pensar que tenemos muchas buenas cosas, pero no estamos realmente siendo obedientes al Señor, ni tenemos la posición de siervos ante el Señor, de obedecer al Señor en lo que Él nos dice, de sujeción al Señor, a lo que el Señor nos manda, a lo que el Señor nos dice. Muchas veces somos muy tardos para oír. Y es en lo personal, no lo digo a ustedes, yo sino en lo personal, el Señor me habla a mí, ¿no? Porque muchas veces escuchamos la voz del Señor y no hacemos caso. Y nosotros otras cosas en nuestras vidas resaltamos pensando que somos buenos delante de Dios, pero no estamos haciendo caso a la voz del Señor. Y en esto pensaba y más adelante quisiera leer en Gálatas, también en Gálatas, volver a Gálatas, capítulo 2, el apóstol Pablo, hablando de en Gálatas capítulo 2. Amén. Dice 2:16, dice de Gálatas. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Amén. En la ley estaba honra a tu padre y a tu madre, y eso es lo que más o menos hacía el hijo mayor, ¿no? Si no, dice acá, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. Por las obras no somos justificados, sino porque recibimos al Señor, a Jesús como nuestro Señor. Le recibimos, aceptamos, tomamos de Él, hemos percibido del Señor. Y dice acá la palabra del Señor, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo ministra el pecado en ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Y bueno, ¿no? Acá el apóstol Pablo habla que buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, porque no podemos buscar ser justificados, Él nos justifica a nosotros, Él nos perdona a nosotros. Este hijo pródigo no hizo nada para ser justificado, no hizo ya, para perdonarte 10 días vas a pasar de prueba para perdonarte, no, sino que él lo perdonó, el padre lo perdonó al verle, corrió, lo abrazó, lo besó y lo perdonó. No hizo nada para que sea perdonado el hijo pródigo. Simplemente él dijo, bueno, yo voy a ser un siervo, voy a ser un siervo más de mi padre, pero ni siquiera lo aceptó como un siervo, sino lo aceptó como hijo, lo recibió. Y no podemos, y no buscamos, dice, ¿no? Acá dice, y si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. No podemos. Realmente el Señor nos justifica a nosotros sin que nosotros hagamos nada, porque Él lo conoce todo. Y Él sabe. Y es la palabra del Señor que en este tiempo, ¿no? Estaba meditando, posiblemente es muy corto, pero meditaba en esto, que el Señor a nosotros nos recibe como hijos, aunque nosotros le decimos Señor, pero no es el Señor que pensamos que nos va a tratarnos mal, sino es el Señor que nos ama mucho a nosotros, nos ama.
y tiene todo el control sobre nuestras vidas. Y me gusta la palabra que dice controlador, dice. Amén. Que lo tiene todo bajo control. Amén, hermanos. Que la palabra del Señor que quise traer para ustedes ese día, hermano. Amén.